15 guardias habían ya fallado a controlar el semental negro de Lorenzo Valente cuando Cassandra Mercer, 8 meses embarazada y apenas 5'1", entró al potrero con nada más que un cubo de azúcar en su mano temblorosa. Sangre aún rayaba la tierra donde el tercer hombre había caído. Alguien estaba gritando por tranquilizantes. Otro guardia se agarró su hombro dislocado, rostro torcido en agonía. El jefe de la mafia mismo se quedó congelado en la terraza arriba, observando el símbolo del poder de su imperio. Unas 1000 letras de pura furia negra se alzan de nuevo. Pezuñas cortaron a través del aire de la mañana como cuchillas. El caballo gritó. No un relincho, no un bufido, un sonido que pertenecía a algo herido más allá de toda razón, antes de que Cassie dé otro paso hacia esa bestia de 1000 LB. Dale a ese botón de me gusta y suscríbete porque, ¿qué pasa después? Cambia todo. La finca Valente se extendía a través de 70 acres de las colinas del Valle de Napa. Un lugar donde el dinero podía comprar silencio absoluto y los secretos nunca cruzaban más allá de las puertas de hierro. Este era el reino de Lorenzo Valente, donde cada piedra, cada vid, cada sombra proyectada por un roble le pertenecía a él. Y el caballo negro en la sombra del potrero era un símbolo de poder que él puso en exhibición para que todo el inframundo lo viera. El pura sangre fian valorado en $2 millones había estado luchando por completos 20 minutos sin parar. Una cuerda aún colgaba suelta alrededor de su cuello, donde ronchas rojas habían mordido profundo en la carne por repetidos tirones violentos. Largos arañazos marcaban su hombro, y su capa negra brillante estaba apelmazada y resbaladiza con sudor y tierra. No estaba atacando, estaba defendiéndose. Cassie estaba en la cerca, lejos del caos, a unos 40 pies de distancia. Ella había estado llevando una canasta de ropa hacia el lado oeste de la mansión, cuando el grito del caballo la detuvo en seco. 3 semanas trabajando aquí y ella había aprendido la primera regla. No mires, no preguntes, no te involucres. Pero sus piernas no obedecían. Ella puso una mano sobre su vientre hinchado, sintiendo al bebé patear suavemente dentro, como si éste también estuviera inquieto. 8 meses, solo unas pocas semanas restantes. Ella no debería estar aquí. Ella debería darse la vuelta, terminar su trabajo, tomar el dinero y desaparecer antes de que alguien notara que ella existía. Pero ella no podía quitar sus ojos del caballo. 15 guardias rodearon a Shadow, cerrándose en un anillo. Ellos se movían con coordinación de depredador, hombros tensos, manos listas, ojos fijos en su presa. Cada vez que un hombre dio un paso adelante, Shadow retrocedió, ojos en blanco, orejas pegadas a su cabeza. Cada vez que intentaban acercarse, giraba en un círculo frenético, pezuñas desgarrando la tierra, aliento soplando como un fuelle. Cassie vio lo que ninguno de ellos vio. El caballo no era vicioso. Estaba aterrorizado. Aterrorizado hasta el punto de perder el control. Terrorizado hasta el punto de estar dispuesto a luchar hasta la muerte porque no tenía otra opción. Ella conocía esa mirada. Ella la había visto en el espejo por 27 años de su vida. Derek Kane, el jefe de seguridad de la finca, la notó primero. Él era alto, de hombros anchos, su rostro como tallado en granito. Él caminó hacia ella, voz fría como navaja. «Señora, váyase ahora». Cassie no se movió. Ella siguió observando al caballo, observando la forma en que temblaba cada vez que alguien se acercaba, observando la forma en que echaba su cabeza hacia atrás como si intentara liberarse de algún dolor invisible. Un guardia más joven, sangre aún corriendo de un corte en su frente, se giró y la miró con ira.
Ese monstruo casi nos mató a tres. ¿Quieres ser la cuarta víctima? Casey finalmente habló, su voz extrañamente firme en medio de la violencia a su alrededor. Está asustado, el joven guardia parpadeó. ¿Qué? Está asustado, repitió Cassie, su mirada nunca dejando a Shadow. No es peligroso, está asustado. Cuanto más lo rodeas, más asustado se pone. Cuanto más gritas, más entra en pánico. Estás arrinconando a un animal y actuando sorprendido cuando se defiende. Un breve silencio. El joven guardia la miró como si ella hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Derek Kane se acercó, su voz más baja ahora, pero aún espesa con amenaza. ¿Quién eres? Cassandra Mercer, ama de llaves, abajo. Luego regresa abajo. Cassie no respondió. Su mano se deslizó en el bolsillo de su delantal, donde ella había guardado una cosa pequeña desde la mañana. Un cubo de azúcar. Ella había planeado guardarlo para el té de la tarde. Un raro trozo de dulzura en los largos días de trabajo. El cubo se había medio derretido por el calor de su cuerpo, suave y pegajoso contra sus yemas de los dedos. Ahora se convirtió en algo más, un puente, una oferta, una prueba. Cassie cerró sus dedos alrededor de él, sintiéndolo disolverse más en su palma. Ella miró a Shadow, ahora de pie en medio del potrero, costillas agitándose, ojos aún salvajes, pero con algo más entrelazado a través de ellos ahora. Agotamiento. No carraspea. Podía luchar para siempre. Derek dio otro paso hacia ella, su voz más fría. No preguntaré de nuevo. Cassie miró más allá de él como si él no existiera. Ella miró al caballo, luego miró la puerta del potrero, solo a unos pocos pasos de distancia. Ella sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura. Ella estaba 8 meses embarazada, pequeña, frágil, con nada más que un cubo de azúcar en su mano. El caballo pesaba casi 500 kilos y ya había derribado a 3 hombres adultos. Pero Cassie sabía algo más también. Ella conocía el miedo. Ella sabía lo que se sentía ser empujada a un rincón sin nadie ofreciendo una mano. Ella sabía lo que era luchar porque no había otra opción. Y ella sabía que a veces la única cosa que podía romper el miedo no era la fuerza, era la dulzura. Cassie caminó hacia la puerta. Su mano se posó en la barra de hierro helada. Ella la empujó para abrirla y ella entró. La puerta de hierro rechinó al cerrarse detrás de Cassie. El sonido se sintió como una declaración, una línea trazada entre la seguridad y el punto sin retorno. Instantáneamente, gritos estallaron de cada dirección. Para. Que alguien la bloquee. ¿Estás fuera de tu mente? Derek Kane corrió hacia la puerta, una mano extendiéndose para tirar de ella hacia atrás. Pero era demasiado tarde. Cassie ya estaba dentro del potrero, separada de él por una valla de hierro y un mundo enteramente diferente. Él se quedó allí con su puño apretado alrededor de la barra de metal, mirándola como si ella acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Polvo colgaba en el aire como un aliento contenido. Todo el potrero pareció congelarse por un momento sin fin. El tiempo desacelerándose tanto que casi podía sentir cada diminuta mota de polvo girando en la luz. El sol de la mañana de California era más duro que nunca, derramándose sobre sus hombros como una prenda pesada, tan caliente que ella sintió el sudor golpear en su frente en segundos. Su corazón golpeó contra sus costillas, latido tras latido, retumbando en sus oídos como tambores de guerra. El bebé pateó fuerte, más fuerte que nunca antes, como si protestara esta decisión, como si gritara, «Mamá, no hagas esto! ¡Mamá, vuelve!». Pero Cassie no se dio la vuelta. Ella había tomado esta elección hace 3 semanas,
Cuando ella había entrado en la finca Valentia con una bolsa rota y ni un olor a su nombre. Ella había elegido sobrevivir. Ella había elegido seguir moviéndose incluso cuando el camino por delante estaba completamente negro. Ella había elegido no detenerse, no colapsar, no rendirse. Y hoy en este potrero, ella estaba tomando el mismo tipo de elección de nuevo. Sigue adelante, incluso asustada, incluso temblando, incluso mientras todo dentro de ella gritaba que corriera. Shadow levantó su cabeza en el momento en que sintió una nueva presencia en su territorio. Esos ojos negros se fijaron en Cassie, salvaje, adolorido y alerta como una navaja. El caballo se quedó allí como una estatua negra contra la tierra gris marrón, cada músculo rígido, listo para la próxima amenaza. Había luchado contra 15 hombres, había sido asfixiado por cuerda, gritado, rodeado. Y ahora una pequeña mujer entró en su círculo del infierno. Casi se detuvo. Ella estaba a unos 15 pies del caballo, lo suficientemente cerca para ver cada gota de sudor oscureciendo su pelaje negro, lo suficientemente lejos para no ser una amenaza inmediata. Ella no se movió más cerca. Ella no retrocedió. Ella no exigió nada. No mandó nada. No hizo una sola cosa que esos 15 guardias habían hecho. Ella simplemente se quedó allí y esperó. Detrás de la valla, Derek Kane gritó, su voz resquebrajándose con miedo e ira. «Sal de ahí ahora. Sal antes de que te mate». Él sí lo oyó. Ella oyó cada grito, cada advertencia, cada sonido caótico a su alrededor. Pero ella no giró su cabeza. Ella no quitó sus ojos de Shadow. En cambio, ella abrió su boca y habló. Su voz era pequeña, suave, solo lo suficientemente fuerte para que el caballo oyera. Está bien. Cada palabra salió de sus labios como un susurro, como una canción de cuna de algún recuerdo lejano. No tienes que luchar más. Shadow no se movió, pero algo cambió en sus ojos. Solo un parpadeo tan pequeño que nadie más podría haber notado. Pero Cassie sí lo hizo. Ella lo vio porque ella lo estaba buscando. Una chispa de algo que no era miedo. Quizás curiosidad, quizás confusión, quizás una pregunta silenciosa. Carraspea. ¿Quién eres, que no eres como los otros? Cassie se quedó quieta como un árbol hundido profundo en la tierra. Ella no se apresuró. Ella no lo acorraló. Ella había aprendido esta lección cuando era pequeña. De un hombre que una vez se sentó en la tierra por 6 horas solo para ganarse la confianza de un caballo que había sido golpeado. La paciencia no era debilidad. La paciencia era sabiduría. Shadow exhaló en un aliento largo y forzado, tan fuerte que Cassie pudo ver el polvo levantarse del suelo. Sus orejas se inclinaron hacia adelante hacia ella. Luego se aplanaron, luego se levantaron de nuevo. Su cabeza negra brillante se inclinó ligeramente como si estuviera tratando de entender algo que nunca antes había encontrado. La batalla dentro del caballo se mostró en cada músculo. Tendones se tensaron, luego se relajaron. Una pata delantera dio un pequeño paso hacia adelante, luego se detuvo. Sus ojos nunca dejaron a Cassie, pero la salvaje se suavizó en el menor grado, solo un poco, como el sol deslizándose detrás de una nube de tormenta. Entre la confianza y el miedo, el caballo se mantuvo en el filo más delgado, y Cassie sabía que un movimiento equivocado, un sonido fuerte, un paso apresurado, y todo se rompería. Así que ella no hizo nada en absoluto. Ella simplemente se quedó allí, su mano aún cerrada alrededor del cubo de azúcar en su palma, y ella esperó a que el caballo tomara su propia decisión. Casi lentamente levantó su mano. Lento, tan lento, lo suficientemente lento como para que ella pudiera sentir cada pulgada de aire por la que su brazo se movía.
El cubo de azúcar se sentaba en su palma, pequeño, blanco marfil, parcialmente derretido y ligeramente pegajoso contra su piel. Parecía frágil allí, descansando en una mano endurecida por el trabajo. Un pequeño trozo de dulzura que él había tenido la intención de guardar para sí misma. Ahora era todo lo que ella tenía para ofrecer. Ella extendió su brazo hacia adelante, palma arriba, abierta de par en par como una invitación sin palabras. Sin amenaza, sin demanda. Solo la oferta más simple que una criatura viva podía dar a otra. Una respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones. El potrero cayó en silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo su aliento. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se atrevió a hablar. 15 guardias se quedaron congelados fuera de la valla, ojos fijos en lo que estaba sucediendo, incapaces de creer lo que estaban viendo. Incluso el viento pareció detenerse, dejando atrás una quietud tan apretada que se sentía como si pudiera ahogarte. Shadow se quedó allí, su cuerpo aún rígido, sus ojos aún fijos en Cassie, pero algo era diferente. El caballo ya no la miraba de la manera en que miraba a un enemigo. La estaba mirando como algo que nunca había encontrado. Una ecuación sin resolver, una pregunta que no sabía cómo responder. Luego dio un paso hacia ella, solo carraspea uno, cuidadoso, cauteloso. Su pezuña tocó el suelo tan ligeramente que casi no hizo ningún sonido. Casi no se inmutó. Ella se quedó como una estatua, brazos aún extendidos, palmas aún abiertas, el cubo de azúcar aún descansando allí. Ella no habló. Ella no hizo nada. Ella simplemente esperó, paciente como la tierra esperando la lluvia, como la noche esperando el amanecer. El caballo resopló fuerte, una ráfaga de aliento caliente soplando de sus fosas nasales, su cabeza lanzándose hacia arriba. Detrás de la valla, los guardias se tensaron, unas pocas manos derivando hacia las fundas por instinto. Pero nadie se movió. Nadie se atrevió a romper este frágil momento. Shadow dio otro paso, luego otro. La distancia entre él y Cassie se redujo de 15 pies a 10, luego 8, luego 6. El brazo de Cassie empezó a doler. Ella lo había mantenido levantado demasiado tiempo, músculos temblando bajo el peso de sí mismo. El cubo de azúcar se calentó contra su piel, derritiéndose un poco más, pegándose más firmemente a su palma. Sudor golpeaba en su frente, aunque la mañana de California no estaba caliente. Ella podía oír su latido en sus oídos, constante pero rápido, como un tambor marcando el tiempo para algún rito sagrado. El bebé dentro de ella se quedó quieto como si éste también estuviera conteniendo su aliento con el resto del mundo. Shadow se movió aún más cerca, lo suficientemente cerca como para que Cassie pudiera ver cada detalle de su rostro, los ojos negros profundos con pupilas dilatadas, las fosas nasales dilatándose mientras aspiraba su olor, y los cortes a lo largo de su cuello, donde la cuerda había frotado carne viva a través de 20 minutos de lucha, de color rojo brillante y de aspecto viciosamente doloroso. Cassie quiso llorar cuando vio esas heridas, pero ella no lloró. Ella solo se quedó quieta, palma aún abierta, el carraspea cubo de azúcar aún allí, esperando. El hocico del caballo tocó su palma, cálido, húmedo, tembloroso. Cassie sintió su aliento contra su piel. Sintió el suave pelo alrededor de su nariz rozar sus dedos. Un momento de contacto, un puente tendido a través del abismo entre el miedo y la confianza. Shadow olfateó el azúcar. Luego, lentamente, abrió su boca y tomó ese pequeño regalo de su mano. Casi sintió los labios del caballo contra su palma, inesperadamente suaves y cálidos,
El caballo masticó. Un débil sonido crepitante en el aire inmóvil. Ella esperó hasta que tragó. Luego, lenta como si se estuviera moviendo bajo el agua, ella levantó su mano y tocó su cuello. La piel del caballo estaba caliente bajo su palma, empapada en sudor, temblando ligeramente. Ella acarició suavemente, dedos deslizándose sobre el elegante pelaje negro, evitando las heridas, ofreciendo solo la dulzura del pecho. Shadow soltó un largo suspiro. Un aliento profundo y pesado salió de su masivo cuerpo, como si acabara de liberar los últimos 20 minutos de infierno. Su gran cabeza se bajó, más y más abajo, hasta que estuvo casi a nivel con el suelo. Por primera vez en 20 minutos, el caballo se quedó quieto, completamente quieto. El silencio se asentó sobre el potrero como una manta invisible. 15 guardias se quedaron como figuras de piedra, bocas abiertas, ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. El caballo que había derribado a 3 hombres adultos ahora estaba de pie tranquilamente junto a una pequeña mujer embarazada, cabeza inclinada baja como si pidiera ser resguardado. En el balcón de la mansión, Lorenzo Valente se quedó inmóvil. Su mano cayó de la barandilla que él había estado agarrando tan fuerte hasta ahora. Sus ojos nunca dejaron a la pequeña mujer de abajo, la que estaba de pie en el potrero con su mano en el cuello del caballo más salvaje que él jamás había poseído. Él no sabía quién era ella. Él no sabía de dónde había venido ella. Pero él sabía una cosa. Él acababa de ver lo imposible suceder, justo delante de él. Lorenzo Valente bajó del balcón. Cada uno de sus pasos resonó en la piedra, como si el destino mismo estuviera llamando. Sin prisa pero absoluto, él cruzó el césped perfectamente recortado, pasó los parterres que los jardineros cuidaban cada día y caminó directo hacia el potrero. La gente se hizo a un lado sin pensar mientras él se acercaba. Nadie se atrevió a bloquear su camino. Nadie se atrevió a mirarle a los ojos. Este era su dominio, y cada paso que él daba les recordaba a todos eso. Los guardias se pusieron más altos, más rígidos, como soldados ante su general. Derek Kane se hizo a un lado y bajó un poco su cabeza mientras su jefe pasaba. Lorenzo se detuvo en la puerta del potrero. Él miró adentro al caballo negro de pie tranquilamente junto a la pequeña mujer, y algo extraño parpadeó a través de sus ojos. No ira, no irritación, curiosidad, carraspea, un sentimiento que él no había sentido en mucho tiempo. Él abrió la puerta y entró. Los guardias se tensaron de golpe, unos pocos moviéndose hacia adelante por instinto, pero Lorenzo levantó una mano para detenerlos. Él no necesitaba a nadie para protegerlo. Él nunca lo había hecho. Shadow levantó su cabeza cuando sintió a alguien nuevo entrando en su territorio. Ojos oscuros estudiaron a Lorenzo, midiendo, cautelosos. Pero el caballo no se encabritó, no gritó, no atacó. Solo lo observó por un momento, luego se volvió hacia Cassie como si decidiera que el hombre no valía su atención. Lorenzo sintió algo extraño tensarse en su pecho. Su caballo, el caballo que él había pagado $2 millones por comprar, el caballo que era el símbolo del poder del Imperio Valente, acababa de despedirlo para regresar con un ama de llaves. Él se detuvo a unos pocos pies de ellos y simplemente observó. Por primera vez, él realmente miró a la mujer. Ella era pequeña, ni siquiera 5'1", tan delgada que sus huesos del hombro se presionaban bruscamente debajo de una camisa lisa. Su vientre era grande, redondeado apretado con un bebé a punto de nacer, un extraño contraste contra el resto de su frágil figura. Su cabello era castaño, al principio recogido prolijamente, pero ahora suelto, mechones desordenados derramándose sobre sus hombros y por su espalda.
Pero de lo que Lorenzo no podía apartar la vista era de sus ojos, tranquilos, tranquilos de una manera que no tenía sentido. No había miedo en ellos, no preocupación, nada de la diferencia encogida que él estaba acostumbrado a ver en la gente cuando estaban ante él. Ella miró al caballo con dulzura, su mano aún acariciando su cuello como si estar en un potrero con una bestia salvaje fuera la cosa más ordinaria del mundo. Lorenzo habló, su voz baja y pesada con autoridad. ¿Quién eres? Cassie no se dio la vuelta. Ella siguió acariciando el cuello de Shadow, su voz uniforme, como si estuviera hablando del clima. Cassandra Mercer, ama de llaves de abajo, ama de llaves de abajo. Él tenía docenas de sirvientes en esta mansión, y él no podía recordar la cara de ni uno solo. Eran fantasmas moviéndose por su casa, limpiando, cocinando, lavando, luego desapareciendo. Pero esta mujer era diferente. Ella no desapareció. Ella entró en el centro del caos e hizo lo que nadie más podía hacer. ¿Cómo supiste cómo hacer eso? Lorenzo preguntó, sus ojos aún en ella. Esta vez Cassie se giró. Ella lo miró directamente a los ojos, sin cabeza inclinada, sin evasión, ni un rastro de miedo o sumisión. Esa mirada sorprendió a Lorenzo. Muy pocas personas se atrevían a mirarlo de esa manera. Y entre los que lo hicieron, la mayoría estaban muertos. Crecí con caballos, dijo ella, su voz aún tranquila. Ellos no responden a la fuerza, responden a la seguridad o la promesa de ella. Lorenzo no dijo nada. Él la observó por unos segundos más, como si intentara leer algo escondido bajo esa superficie compuesta. Un ama de llaves embarazada, pequeña y frágil, con nada más que un cubo de azúcar, acababa de domar al caballo que sus 15 guardias entrenados no podían controlar. Y ella estaba hablando de seguridad, de una promesa, como si esas fueran cosas que él no entendía. Quizás él realmente no. Luego él se dio la vuelta y salió del potrero sin otra palabra. Los guardias se abrieron mientras él pasaba, y él se detuvo junto a Derek Kane. Su voz bajó, solo lo suficientemente fuerte para que un hombre oyera. Averigua todo sobre ella. Todo. Derek asintió, no haciendo preguntas. Él sabía cuándo quedarse callado y obedecer. Lorenzo siguió caminando hacia la mansión, pero antes de entrar, él miró hacia atrás una vez más. En el potrero, Cassie aún estaba de pie junto a Shadow. Ella se había vuelto para acariciar el cuello del caballo de nuevo, completamente enfocada en él, como si la conversación de hace un momento nunca hubiera sucedido, como si el jefe de la mafia más poderoso del Valle de Napa nunca hubiera aparecido en absoluto. Y de alguna manera, de una manera que Lorenzo no podía explicar, eso hizo imposible para él dejar de pensar en ella. Esa noche, Cassie regresó a la pequeña habitación en los aposentos del personal en el piso inferior de la mansión. La habitación era solo lo suficientemente grande para una cama individual, un viejo armario de madera y una pequeña ventana que daba a la parte trasera de la casa. Nada aquí le pertenecía a ella, excepto la bolsa rota metida en la esquina del armario. Ella se sentó en el borde de la cama y sintió los resortes gastados hundirse bajo su peso. Su mano se posó en su vientre, frotando en círculos lentos, y el bebé dentro se movió en respuesta como un saludo. Ella sonrió. La primera sonrisa del día significaba solo para la pequeña alma viviente que nadie excepto ella sabía que estaba allí. La memoria llegó como la marea, no invitada e imparable. Montana hace 19 años. Ella tenía 8, cabello trenzado en 2 placas, pies tragados por las botas de goma de gran tamaño de su madre. Su padre, Thomas Mercer, el mejor susurrador de caballos en todo el condado,
Le tomó la mano y la llevó a un rancho en el borde del pueblo. Había un caballo allí, dijo el dueño del rancho. Un caballo golpeado tan mal que nadie se atrevía a ir a menos de 10 pies de él. Mordió, pateó. Había roto el brazo de un hombre. El dueño quería dispararle porque no había otra manera. Su padre no dijo una palabra. Él solo tomó un cubo, lo llenó de avena y caminó hacia el potrero. Él se sentó en la tierra, puso el cubo delante de él y esperó. El caballo estaba en la esquina más lejana, ojos en blanco, cuerpo temblando, listo para atacar a cualquiera que se acercara. Pero su padre no se acercó. Él solo se sentó allí. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Casi se posó en la cerca, piernas balanceándose, observando a su padre sentarse inmóvil bajo el sol, luego bajo la sombra, luego bajo el sol de nuevo. Pasaron 4 horas, 5 horas, 6 horas. Él no habló, no se movió, no hizo nada excepto sentarse allí con ese cubo de avena. Luego el caballo dio un paso hacia adelante, uno a la vez, lento, cauteloso, hasta que se paró frente a su padre y bajó su cabeza para comer. De camino a casa ese día, su padre le tomó la mano y habló, su voz profunda y cálida como la luz de la tarde. La paciencia no es debilidad, cariño, es sabiduría. Cassie recordó esa lección. Ella la grabó en hueso y carne, la guardó como un tesoro a través de los años que siguieron. Pero ella también recordó lo que vino después. Su madre murió cuando Cassie tenía 8. Unos meses después de ese día en el rancho, ella enfermó y se fue en una amarga noche de invierno, dejando a Cassie y a su padre con una casa vacía y un dolor que ninguna palabra podía contener. Su padre cambió después de que su madre murió. Él aún trabajaba, aún amansaba caballos, aún le enseñaba lecciones a Cassie sobre paciencia. Pero la luz en sus ojos se apagó. Él bebió más. Él habló menos. Él miraba a la nada más a menudo. Luego una mañana cuando Cassie tenía 16, ella se despertó para encontrar la casa hueca. Su padre se había ido en la noche, sin nota, sin explicación, ni una sola palabra. Él no pudo soportarlo más. La vida era demasiado dura, el dolor demasiado grande, y él eligió correr. Ella se cuidó a sí misma después de eso. 16 años, sola, sin padre, sin madre, sin dinero, sin futuro. Ella hizo cualquier trabajo que pudo encontrar, lavando platos en restaurantes, limpiando habitaciones en motel barato. Ella aprendió cómo volverse invisible, cómo moverse a través de la vida sin dejar una marca, cómo sobrevivir cuando a nadie le importaba si ella vivía o moría. Luego, hace 2 años, ella lo conoció, un hombre con una sonrisa cálida y dulces promesas. Ella pensó que era amor. Pensó que finalmente había encontrado a alguien a quien le importaba. Pensó que la vida podría ser menos solitaria. Ella me estaba equivocada. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, esa sonrisa desapareció. Él la miró como un problema que necesitaba solución. Y luego él dijo las palabras que ella nunca olvidaría. No estoy listo para ser padre. Él se desvaneció justo después de eso. Sin número de teléfono, sin dirección, sin rastro. Ella estaba sola de nuevo. Pero esta vez no era solo ella. Había una pequeña alma viviente creciendo dentro de ella, completamente dependiente de ella, completamente confiando en que ella lo protegería. Hace 3 semanas, cuando el dinero se había ido y no quedaba a dónde ir, ella encontró esa agencia. Ellos no pidieron papeles, no preguntaron sobre su pasado, no se preguntaron por qué una mujer embarazada necesitaba trabajo tan urgentemente. Ellos pagaron en efectivo y la colocaron en una mansión en el Valle de Napa.
Ella tomó el trabajo sin saber quién era el dueño, sin saber en qué tipo de mundo ella estaba entrando. Ella solo necesitaba un techo, trabajo, una oportunidad de sobrevivir hasta que el bebé naciera. Cassie parpadeó y regresó al presente. La pequeña habitación estaba aún oscura, iluminada solo por la luz de la luna deslizándose a través de la ventana. Ella miró afuera hacia los establos distantes en la noche. Shadow estaba allá afuera, quizás durmiendo, quizás aún despierto. Ella se preguntó si el caballo estaba pensando en ella de la manera en que ella estaba pensando en él. En su mente, ella se susurró a sí misma, las palabras elevándose como una oración. Solo un lugar seguro para mi bebé. Pero algo había cambiado hoy, 3 semanas aquí, y ella había aprendido cómo ser invisible. Caminar suavemente, hablar suavemente, bajar su cabeza, evitar ojos, terminar el trabajo, y desaparecer como si ella nunca hubiera existido. Esa fue la forma en que ella sobrevivió. Esa fue la forma en que ella se protegió a sí misma y al niño dentro de ella. Pero hoy, cuando ella entró en ese potrero, cuando ella se paró ante un caballo salvaje, cuando ella miró directamente a los ojos del jefe de la mafia más poderoso del Valle de Napa, ella rompió cada regla. Hoy ella había sido vista. 3 días habían pasado desde lo que sucedió en el potrero. 3 días en los que Lorenzo Valente no podía dejar de pensar en la pequeña mujer con el cubo de azúcar en su mano. Él se sentó en la oficina en el segundo piso de la mansión, donde paredes con paneles de roble y estanterías encuadernadas en cuero creaban una especie de poder que podías sentir en el momento en que entrabas. Derek Kane estaba de pie frente al escritorio, una carpeta delgada en su mano. Él la puso sobre el tablero de la mesa y retrocedió esperando. Lorenzo tomó la carpeta, la abrió y leyó Cassandra Mercer, 27 años, nacida y criada en Montana. Sin antecedentes penales, sin ofensas previas, sin problemas con la ley, sin familia localizable, padres o fallecidos o paradero desconocido. 8 meses embarazada, el padre del niño no identificable. Contratada a través de una agencia de personal doméstico hace 3 semanas, sin referencias, sin patrocinador. Lorenzo leyó cada línea, cada detalle, cada pequeño trozo de información que la gente de Derek había reunido. Nada especial, nada sospechoso. Solo una mujer ordinaria con una vida ordinaria. Si pudieras llevar un embarazo sola, sin a dónde recurrir ordinario, él cerró el informe, lo puso sobre el escritorio y guardó silencio. Después de un momento, Derek habló. Ella está limpia, señor. Nada sospechoso, sin lazos con ninguna familia, sin señal de que sea una espía o esté conectada de un rival. Ella es solo un ama de llaves normal. Lorenzo no respondió. Él miró por la ventana donde el potrero podía ser visto a la distancia. Shadow estaba allí, pacífico, ya no la bestia salvaje que había derribado a 3 de sus hombres. Derek entendió que la conversación había terminado. Él bajó su cabeza y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Lorenzo siguió mirando por la ventana, la carpeta aún sobre el escritorio, y una pregunta seguía resonando en su mente sin respuesta. En los días que siguieron, un nuevo hábito se formó, uno que Lorenzo nunca había planeado. Cada mañana, justo cuando el sol salía y la niebla aún se aferraba a las colinas del Valle de Napa, Cassie aparecería en los establos. Ella venía a Shadow como un ritual sagrado, llevando un cubo de azúcar o una manzana, y ella pasaba una hora completa junto al caballo. Shadow la escuchaba solo a ella ahora. Le dejaba que ella cepillara su pelaje, le dejaba que ella lo acariciara, le dejaba que ella lo guiara en paseos lentos alrededor del potrero.
El caballo que había sido un símbolo de salvaje ahora la seguía como un cachorro, ojos rastreando cada paso de ella, orejas inclinándose hacia su voz, y Lorenzo observó. Desde la ventana de la oficina, él miraba hacia el potrero cada mañana, café en mano, trabajo abandonado en el escritorio. Desde el balcón del dormitorio, él se paraba en la oscuridad antes del amanecer y la observaba caminar el camino de tierra hacia los establos. Él no entendía por qué lo hacía. Él tenía un imperio que dirigir, decisiones de vida y muerte que tomar, enemigos que enfrentar. Pero cada mañana, él aún se quedaba allí observando a un ama de llaves embarazada acariciar su caballo y preguntándose qué era lo que ella tenía que no le dejaba apartar la vista. Una tarde, después de que Cassie terminó de alimentar a Shadow, Maggie apareció en la puerta del establo con una expresión tensa en su rostro. Señor, Valente quiere verte en la casa principal. Cassie sintió su estómago apretarse. ¿Qué había hecho ella mal? ¿Había ella dicho algo que no debería haber dicho? ¿Fueron esas conversaciones matutinas un error? Ella siguió a Maggie a la casa principal, sus pasos volviéndose más pesados con cada pisada. Cuando ella llegó a la gran sala de estar, ella vio a Lorenzo de pie junto a la ventana, y junto a él estaba un hombre de mediana edad que ella nunca había visto antes. El hombre tenía cabello canoso, un rostro amable, y una bolsa de cuero negra que parecía el maletín de un médico puesto sobre la mesa. Lorenzo se giró cuando él la oyó. Cassandra, este es el doctor Harrison Webb, mi médico de familia. Cassie se detuvo en seco, sin entender lo que estaba pasando. Yo no, ella comenzó, pero Lorenzo la interrumpió. Estás 8 meses embarazada y trabajando de la mañana a la noche. Necesitas ser revisada. Su voz no era una orden, pero tampoco era una sugerencia. Era un hecho que él estaba declarando, y él no estaba aceptando objeciones. Cassie quiso negarse. Ella quiso decir que no necesitaba la ayuda de nadie, que ella se había cuidado a sí misma por 27 años, que ella no quería deberle a nadie. Pero antes de que ella pudiera abrir su boca, el Dr. Webb le sonrió, la sonrisa cálida de un padre, solo para revisar a la señorita Mercer para asegurarse de que el bebé está sano. Nada de qué preocuparse. Cassie miró a Lorenzo, pero él no miró de vuelta. Él se había girado hacia su escritorio, fingiendo estudiar una pila de papeles como si esto no tuviera nada que ver con él. Como si llamar a su médico privado para examinar a un ama de llaves fuera la cosa más normal del mundo. Ella aceptó. No porque ella quisiera, sino porque ella sabía que era lo correcto para el niño dentro de ella. El doctor Webb la examinó cuidadosamente, a fondo, preguntando sobre dieta, sueño, síntomas inusuales. Él escuchó el latido del bebé, revisó su presión arterial, midió su vientre. Cuando terminó, él le dio una sonrisa tranquilizadora. El bebé está muy sano, señorita Mercer. Latido fuerte, constante, tamaño justo a tiempo. Pero necesitas más descanso. 8 meses no es el momento para el exceso de trabajo. Después de que el médico se fue, Cassie permaneció en la sala de estar, insegura de si debía irse o quedarse. Lorenzo aún estaba de pie en el escritorio, aún fingiendo leer papeles. No tenías que hacer eso, dijo Cassie, su voz suave, pero llevando algo que ella no podía nombrar del todo. Lorenzo levantó su mirada hacia ella, ojos grises encontrando marrones. Lo sé, 2 palabras, sin explicación, sin razón, sin defensa, solo lo sé, como si eso dijera todo. Cassie no preguntó más. Ella bajó su cabeza ligeramente y salió de la habitación, pero ella podía sentir sus ojos siguiéndola hasta que ella desapareció por el umbral.
En la cocina de la mansión, Rosa estaba preparando la cena cuando Maggie entró. Él me preguntó qué le gusta comer a Cassie. Rosa dijo, su sorpresa, imposible de ocultar. Él nunca ha preguntado qué le gusta comer a nadie. Él solo ordena y nosotros lo hacemos. Maggie miró por la ventana donde ella podía ver a Lorenzo caminando hacia los establos, aunque Cassie ya no estaba allí. Él está enamorado, ella dijo, su voz conteniendo un poco de tristeza y un poco de esperanza. Él simplemente no lo sabe aún. Esa noche Cassie yacía en su nueva habitación, una mano en su vientre, sintiendo al bebé moverse dentro. La luz de la luna se deslizó por la ventana y se derramó sobre las colinas distantes. Y en algún lugar en los establos, Shadow durmió en paz. Por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en su vida, Cassie sintió que ella podía esperar. Tarde en la noche, Lorenzo se sentó solo en la oficina en el segundo piso de la mansión. El whisky en su vaso estaba medio consumido, el ámbar capturando el oro pálido de la lámpara de escritorio. La habitación yacía en la oscuridad, excepto por el pequeño charco de luz alrededor de su escritorio, donde papeles importantes esperaban su atención. Pero él no estaba mirando los papeles. Él estaba mirando por la ventana hacia el pequeño edificio cerca de los establos. La luz aún ardía en la habitación de Cassie, un cálido cuadrado amarillo en la noche negra. Él se preguntó qué estaba haciendo ella, leyendo, pensando en el bebé que nacería pronto. O quizás ella estaba despierta, también, como él, con pensamientos que no la dejaban dormir. Él levantó el vaso a su boca, tomó un sorbo y dejó que el ardor se deslizara por su garganta. La memoria llegó sin ser pedida, de la manera en que siempre lo hacía cuando él se sentaba solo en la oscuridad. Hace 24 años, Lorenzo tenía 12, de pie junto al ataúd de su madre en la gran sala de la antigua finca. Ella yacía allí en el vestido blanco que ella amaba, cabello cepillado liso, ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Pero ella no estaba durmiendo. Ella nunca despertaría de nuevo. La familia Caruso la había enviado de vuelta como un mensaje a su padre, un recordatorio de que en este mundo a nadie se le permitía tener una debilidad, y su madre había sido la mayor debilidad de don Valente. Su padre estaba de pie junto al ataúd, espalda recta como un roble, rostro duro como el granito. Él no derramó una lágrima, ni un sollozo, ni una sola grieta de dolor se mostró en las líneas talladas y severas de su rostro. Lorenzo quería llorar, quería gritar, quería destrozar todo a su alrededor. Pero él miró a su padre y aprendió cómo tragar sus lágrimas. Después del funeral, cuando los dolientes se habían ido y la casa se hundió en un silencio mortal, su padre lo llamó al estudio. Lorenzo recordó el olor a cigarros y cuero en esa habitación. Recordó los ojos fríos de su padre mientras se fijaban en él. Recordó cada palabra que salió de los finos labios del hombre que lo había hecho. El amor es debilidad, Lorenzo. Ellos mataron a tu madre porque yo la amaba, porque la dejé convertirse en mi debilidad. Nunca dejes que nadie se convierta en tu debilidad. Nunca. A los 12 años, Lorenzo se paró en esa habitación y observó a su padre construir la primera pared alrededor de su corazón. Hace 20 años, Lorenzo tenía 16, de pie en el campo de tiro subterráneo debajo de la finca. Una pistola se sentaba en su mano, pesada y fría, y él aprendió cómo apretar el gatillo sin temblar. Su padre estaba de pie detrás de él, observando, juzgando, nunca satisfecho. Lorenzo aprendió a disparar ese año, aprendió a luchar, aprendió a interrogar, aprendió cómo hacer que la gente tuviera miedo con nada más que una mirada, y sobre todo, él aprendió cómo no sentir nada.
Su padre le enseñó todo lo que él necesitaba para sobrevivir en este mundo. La confianza es estúpida, dijo su padre, voz fría como el hielo. Todos tienen un precio. Paga lo suficiente y cualquiera te traicionará. Recuerda eso. Lorenzo recordó. Él lo grabó en hueso, en carne, en cada célula en su cuerpo. Él no confió en nadie. Él no amó a nadie. Él nunca dejó a nadie lo suficientemente cerca para herirlo. Hace 10 años, su padre murió. Un ataque al corazón repentino en medio de la noche. Y Lorenzo heredó el Imperio Valente a los 26. Él estuvo al lado de la cama de hospital de su padre en esas horas finales, viendo al hombre que había sido un símbolo de poder volverse pequeño y frágil bajo sábanas blancas. Su padre no se disculpó, no habló de amor, no dijo nada en absoluto excepto instrucciones sobre negocios, sobre el imperio, sobre enemigos a vigilar. Hasta el final, él fue don Valente, no un padre. Después de que su padre murió, Lorenzo construyó los muros más altos, más fríos, más crueles. Él se convirtió en el nuevo don Valente, más aterrador de lo que su padre había sido jamás. Nadie se atrevió a acercarse, nadie se atrevió a encontrarse con sus ojos. Él tenía todo: dinero, poder, el miedo de su enemigo. Y sin embargo, él no tenía nada en absoluto. Él nunca había tenido una relación real. Nunca había tenido a nadie a quien pudiera llamar amigo, un amante, familia, solo transacciones, solo ventaja, solo muros imponentes y un corazón congelado. Lorenzo miró hacia abajo en su vaso y vio su propio rostro distorsionado en el líquido ámbar. Él se preguntó qué pensaba Casey de él. Ella le tenía miedo. Ella lo despreciaba. Ella podía ver la sangre en sus manos, incluso si él las había lavado limpias hace mucho tiempo. Ella lo miró con esos ojos tranquilos, sin miedo, sin sumisión, como si ella pudiera ver a través de cada capa que él había construido durante 24 años. Y la parte más aterradora era que él quería que ella viera. Él quería que ella lo viera a él, al hombre real, no al jefe de la mafia, no a don Valente, solo a Lorenzo. Pero ese hombre real aún existía. O había muerto con su madre hace 24 años en una habitación que olía a lirios y lágrimas que nunca cayeron. Lorenzo vació el whisky y puso el vaso sobre el escritorio. Él se levantó, caminó a la ventana y miró hacia afuera. La luz en la habitación de Cassie todavía estaba encendida, como un pequeño faro en un océano de oscuridad. Él apagó la lámpara de la oficina, dejando que la habitación se sumergiera en la noche, pero sus ojos aún no dejaban esa ventana iluminada en la distancia. Él no pudo dormir esa noche. A 30 millas al sur de la finca Valente, en una vieja villa escondida entre viñedos interminables, otra reunión estaba en curso. Este era territorio Caruso, el enemigo de sangre de la línea Valente, la familia que había matado a la madre de Lorenzo hace 24 años. Bennett Caruso se sentó en su estudio, de 52 años, cabello plateado peinado hacia atrás, ojos agudos como halcón fijos en las fotografías extendidas sobre una mesa de roble. Él había heredado su posición de su padre, el hombre que había ordenado el asesinato de la esposa del viejo don Valente, y él nunca había dejado de buscar una manera de derribar a Lorenzo. Vince Caruso, su hijo de 28, estaba parado frente a él con una expresión engreída. Él era la copia más joven de su padre, con los mismos ojos fríos y la misma sonrisa cruel, pero sin la paciencia y el cálculo que Bennett había perfeccionado durante décadas. «Mira esto», Vince dijo, deslizando otra foto sobre la mesa. Una toma a larga distancia, pero lo suficientemente clara para distinguir dos figuras. Una mujer pequeña estaba de pie junto a un caballo negro en un potrero, y un hombre estaba más atrás, observándola. Valente se preocupa por ella.
Un ama de llaves embarazada. Bennett recogió la foto y entrecerró sus ojos. Se preocupa cómo. Él le dio una habitación privada cerca de los establos, no en los cuartos del personal. Vince respondió, su tono bordeado de desprecio. Él llamó a su médico privado para examinarla, y cada mañana él baja a los establos, se queda allí hablando con ella por horas. Valente, el tipo que nunca habla con nadie por más de 5 minutos, ahora se queda charlando con una pequeña sirvienta embarazada. Bennett dejó la foto, se recostó en su silla y una sonrisa lenta se formó en su boca. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de un depredador que acababa de captar el olor de alabanza debilidad. Lorenzo Valente, él dijo, repitiendo lo que todo el inframundo había aceptado por 10 años. El hombre sin debilidad. Él finalmente tiene una. Vince asintió, ojos brillantes con emoción. La usamos como palanca, la agarramos, la traemos aquí, luego forzamos a Valente a entregar el territorio del sur. Él nos quitó esa área hace 5 años. Es hora de recuperarla. Bennett se quedó en silencio, sus dedos tamborileando ligeramente en la mesa. Él no era imprudente como su hijo. Él había vivido lo suficiente en este mundo para saber que los movimientos apresurados a menudo terminaban en muerte. Ten cuidado, él dijo, lento pero llevando el peso de una orden. Valente no es fácil de provocar. Su padre era lo suficientemente peligroso, pero él es peor, más frío, más despiadado. Si tocamos algo que a él le importa y fallamos, él quemará todo hasta los cimientos. Vince se acercó, apoyando ambas manos en la mesa e inclinándose hacia su padre. Por eso exactamente necesitamos un rehén. Él no arriesgará nada si ella está en nuestras manos. Una mujer embarazada, débil, sin forma de defenderse. Valente hará lo que sea que digamos si él la quiere viva. Bennett estudió a su hijo, sopesándolo. El plan tenía sentido. Si Lorenzo Valente realmente se preocupaba por esta mujer, si ella realmente era su debilidad, entonces esta era la apertura que habían estado esperando todos estos años. Una oportunidad para derrocar a su enemigo sin sangre, o al menos sin su sangre. Está bien, Bennett dijo, asintiendo una vez, pero tiene que ser limpio, sin rastro dejado atrás, y esperamos el momento adecuado. Vince sonrió, la sonrisa de un hombre que creía haber ganado antes de que la lucha siquiera comenzara. Esa noche, lejos de la Villa Caruso, Cassie estaba caminando desde los establos de regreso a su habitación. Ella se había quedado más tarde de lo usual para cepillar a Shadow y revisar las heridas en su cuello, ahora casi completamente curadas. El familiar camino de tierra desde los establos hasta el pequeño edificio donde ella vivía estaba iluminado por una tenue luz de luna. Ella lo había caminado docenas de veces, segura y tranquila. Pero esta noche, algo se sintió diferente. Ella lo sintió antes de que pudiera explicarlo. Un escalofrío deslizándose por su columna, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. Ella se detuvo y giró su cabeza, escaneando la noche. Nada. Solo oscuras filas de árboles cortando sus formas contra el cielo, colinas silenciosas y el constante chirrido de grillos. Nadie excepto sus instintos. Los instintos que la habían mantenido viva por 27 años, estaban gritando que algo no estaba bien. Ella aceleró su paso, los pasos volviéndose urgentes, un brazo envolviendo su vientre como para proteger al niño dentro. Ella no corrió porque ella sabía que correr empeoraría todo. Pero ella se movió tan rápido como su cuerpo pesado le permitió. Cuando ella llegó a su habitación y cerró la puerta detrás de ella, su corazón estaba latiendo tan fuerte que ella podía oírlo en sus oídos. Ella apoyó su espalda contra la puerta, respirando profundo, tratando de estabilizarse.
Quizás era imaginación, quizás era la paranoia de una mujer embarazada sola en la oscuridad, quizás no era nada en absoluto, pero ella no podía quitarse la sensación. La mañana siguiente, cuando Maggie vino a llamarla para el desayuno, Cassie le contó sobre la noche anterior. Ella no había tenido la intención, pero cuando Maggie preguntó por qué ella parecía exhausta, las palabras se derramaron por sí solas. Maggie escuchó, su rostro volviéndose grave, y luego ella desapareció para encontrar a Derek. Derek le dijo a Lorenzo, y antes de que Cassie pudiera siquiera entender lo que estaba pasando, dos guardias fueron apostados cerca de su edificio. Ellos no la siguieron. Ellos no se pararon justo en su puerta, pero ella podía verlos a la distancia, siempre a la vista. Lorenzo no vino a verla ese día. No hubo mañana en los establos como de costumbre, pero cuando Cassie miró el balcón de la mansión, ella vio su silueta allí, mirando hacia abajo, y ella supo que incluso sin una palabra, él la estaba protegiendo. Ella no sabía que acababa de convertirse en un objetivo. No sabía que en algún lugar en la oscuridad, los enemigos de Lorenzo ya estaban planeando usarla como una pieza en un tablero, en una guerra que ella ni siquiera sabía que existía. 3 días habían pasado desde la noche en que Cassie sintió a alguien observándola. 3 días con dos guardias siempre en algún lugar a la vista. 3 días con Lorenzo no apareciendo en los establos, pero su silueta siempre en el balcón. Mirando hacia abajo, Cassie trató de convencerse a sí misma de que todo era normal, que ella estaba siendo protegida, que no había nada de qué preocuparse. Pero en lo profundo, ella sabía que algo se acercaba. Tarde esa tarde, Cassie caminó desde la cocina de regreso a su habitación con una pequeña bolsa de papel en su mano. Rosa había envuelto unas pocas galletas y algo de fruta para ella, diciendo que necesitaba comer más porque el bebé estaba creciendo rápido. Su vientre era más pesado cada día. 8 y 2 meses ahora, solo unas pocas semanas restantes. Ella se movía más lentamente que antes, sus pasos más pesados, su espalda doliéndole más. Pero ella todavía trataba de hacerlo todo ella misma, no queriendo depender de nadie, no queriendo convertirse en una carga. El pasillo que llevaba de la cocina a la parte trasera de la mansión estaba vacío a esta hora. Esto era cuando los guardias cambiaban turnos. Una brecha de 15 minutos, cuando el viejo equipo se retiraba y el nuevo equipo aún no había tomado posición. Cassie no sabía eso. Ella solo sabía que el silencio se sentía mal, que el sonido de sus pasos resonaba en la piedra como tambores en una cueva. Ella estaba a mitad de camino cuando los vio. Dos hombres salieron de una puerta lateral delante de ella, bloqueando el pasaje. Ellos llevaban uniformes de mantenimiento, camisas azul oscuro y pantalones caqui. Pero Cassie nunca los había visto ni una sola vez en todo el tiempo que ella había estado aquí. Ella conocía a la mayoría del personal, los que le asentían cada mañana, los que susurraban sobre ella a sus espaldas. Estos dos eran extraños. El primero era alto, de hombros anchos, con un rostro rudo y una larga cicatriz que iba desde su sien hasta su pómulo. El segundo era más bajo, pero sólido, ojos fríos como piedra, ni un destello de sentimiento en ellos. Ellos se quedaron allí, llenando el estrecho espacio, mirándola con una mirada que ella había visto antes. Un depredador mirando a su presa. ¿Eres Cassandra Mercer? El hombre con cicatrices preguntó, su voz baja y ronca como si hubiera fumado toda su vida. Cassie dio un paso atrás, el instinto haciéndole envolver un brazo alrededor de su vientre. La bolsa de papel se resbaló de su mano, las galletas rodando por el frío suelo de piedra. ¿Quiénes son ustedes?, ella preguntó, tratando de mantener su voz firme
incluso mientras su corazón martilleaba como si fuera a estallar. El segundo hombre dio un paso adelante, su boca curvándose en una sonrisa fría. Alguien de quien Lorenzo Valente se preocupa. Casi sintió que su sangre se helaba. Solo soy una ama de llaves. No sé nada del señor Valente. El hombre con cicatrices rió, un sonido seco que rebotó en el pasillo vacío. Las amas de llaves no consiguen que llamen al médico privado del jefe. Las amas de llaves no consiguen una habitación privada cerca de los establos. Y las amas de llaves seguro que no hacen que Lorenzo Valente se pare en un balcón todos los días como algún idiota enamorado. Ellos se acercaron, paso a paso, lentos como si supieran que ella no tenía a dónde ir. Casi retrocedió, retrocediendo hasta que su columna golpeó la fría pared de piedra detrás de ella. Ella miró alrededor con desesperación, pero el pasillo estaba vacío. Nadie, ni pasos, ni voces, solo ella y dos hombres acercándose a ella con una intención que ella no se atrevía a nombrar. «Vienes con nosotros», el segundo hombre dijo, su tono no dejando espacio para negociar. «Tranquila, bien, y nadie sale herido, especialmente el pequeño en tu vientre». Lágrimas subieron por la garganta de Casey, pero ella las tragó. Ella no podía llorar, ella no podía ser débil. El niño dentro de ella dependía de ella y ella haría cualquier cosa para protegerlo. El hombre con cicatrices se estiró yendo a por su brazo y Casey actuó. Ella gritó un sonido que desgarró el silencio del pasillo y resonó en las paredes de piedra como una campana de alarma. Al mismo tiempo, ella clavó su talón en la espinilla del hombre con cicatrices con todo lo que tenía, el impacto crujiendo contra el hueso con un chasquido agudo. Él maldijo, perdió el equilibrio y se lanzó hacia adelante. El segundo hombre se movió más rápido de lo que ella esperaba. Él se abalanzó, una mano apretándose en su cabello, tirando lo suficientemente fuerte como para hacerla gritar de dolor. Pero Cassie no se detuvo. Ella arañó su rostro, las uñas cortando la piel, dejando largas marcas rojas por su mejilla. Ella gritó de nuevo, gritó hasta que su garganta ardió en carne viva. Él la abofeteó. Su mano golpeó su mejilla con suficiente fuerza para azotar su cabeza hacia un lado, suficiente para enviar estrellas explotando detrás de sus ojos. Ella cayó, las rodillas golpeando la piedra. Pero incluso mientras ella caía, sus brazos se envolvieron fuertemente alrededor de su vientre, protegiendo al niño dentro con todo lo que ella tenía. Entonces ella lo oyó. Pasos corriendo, pasos golpeando el pasillo, rápidos y urgentes, como un trueno acercándose. «Detengan, déjenla ir». La voz de Derek Kane se quebró como un relámpago, llena de autoridad y rabia. Cassie levantó su cabeza y vio a Derek y a otros 3 guardias cargando hacia ellos, armas ya desenfundadas, rostros duros con violencia. Los 2 hombres que la habían atacado intercambiaron una mirada y trataron de correr, pero no tuvieron oportunidad. Derek atrapó al hombre con cicatrices en segundos y lo tiró al suelo con un golpe en la parte posterior del cuello. Otros 2 guardias manejaron al segundo hombre, torciendo su brazo detrás de su espalda y empujando su rostro hacia la piedra. El clic de las esposas sonó mientras eran inmovilizados. Derek se arrodilló junto a Cassie, su rostro usualmente frío ahora lleno de preocupación. «Señorita Mercer, ¿está bien? ¿Está herida?» Cassie se sentó contra la pared, todo su cuerpo temblando sin control. Su mejilla estaba hinchada y ardiendo. Su rodilla escocía donde la piel estaba raspada en carne viva. Pero ella no lloró. Ni una lágrima cayó. Sus brazos aún estaban envueltos alrededor de su vientre, y ella sintió al bebé moverse dentro como si le dijera que aún estaba allí, aún bien. «El bebé», ella susurró, voz temblorosa.
El bebé está bien. Creo que el bebé está bien. Entonces ella oyó otros pasos, más rápidos, más frenéticos, el sonido de alguien corriendo, no caminando. Ella levantó su cabeza hacia el final del pasillo. Lorenzo apareció allí, rostro blanco como papel, ojos abiertos con pánico. Él se congeló por un instante, mirando lo que estaba frente a él, a Cassie, desplomada contra la pared con sus mejillas hinchadas y sus manos en su vientre. Y algo en sus ojos cambió. Algo se hizo añicos. O quizás algo fue finalmente admitido. Lorenzo corrió hacia ella, no caminando rápido, no apurándose, sino corriendo. Por primera vez en sus vidas, la gente que trabajaba en la mansión Valente vio a su jefe correr. Sus pasos retumbaron en el suelo de piedra, rápidos y urgentes, como si cada segundo que pasaba fuera un segundo demasiado largo. Su rostro estaba blanco como papel, sin color, y en sus ojos había algo que nadie había visto antes. Pánico, puro miedo, descubierto y no oculto. Él empujó a Derek a un lado, no bruscamente, pero tampoco suavemente, y se arrodilló frente a Cassie. Sus rodillas golpearon la fría piedra, y él ni siquiera lo notó. Sus manos temblaron mientras él buscaba su hombro, tan ligero que apenas tenía peso, como si él tuviera miedo de que incluso la más mínima presión la rompiera. ¿Estás bien?, él preguntó, su voz temblorosa, ya no la voz fría y autoritaria a la que todos estaban acostumbrados. ¿Está bien el bebé? Cassie lo miró a esos ojos grises llenos de preocupación, y ella sintió que algo extraño se tensaba en su pecho. Este no era el jefe de la mafia. Este era solo un hombre que tenía miedo. Miedo de perder algo que quizás él aún no había nombrado. Estoy bien, ella susurró, su voz aún temblorosa. Estamos bien. Lorenzo cerró sus ojos y soltó un largo aliento, como si acabara de ser traído de vuelta del borde, como si él hubiera estado conteniendo el aliento desde el momento en que oyó hasta este momento aquí. Cuando él abrió sus ojos, su mirada aterrizó en el moretón hinchado rojo en su mejilla. Su mandíbula se apretó, un músculo saltando bajo la piel, y la preocupación en sus ojos lentamente se convirtió en algo más frío, más peligroso. ¿Quién hizo esto?, él preguntó. Y ahora su voz era hielo, cada palabra cortada de acero. Derek se acercó, su tono grave. Cuso, hombres, señor. Los atrapamos a ambos. Lorenzo se levantó lentamente y se giró hacia los dos hombres esposados, boca abajo en la piedra. Él se acercó, se detuvo frente a ellos, y Cassie vio algo en sus ojos cuando él miró hacia abajo. No ira. La ira podía ser entendida, podía ser controlada. Esto era algo mucho más peligroso. Esto era destrucción contenida firmemente, esperando ser desatada. Llévenlos al sótano, Lorenzo ordenó, su voz vacía de sentimiento. Yo bajaré después. Dos guardias subieron a los hombres y los arrastraron. El cicatrizado miró a Lorenzo con desafío, pero cuando sus ojos se encontraron con los del jefe, el desafío se desvaneció, reemplazado por un destello de miedo que él no pudo ocultar. Lorenzo se volvió hacia Cassie. Su rostro se suavizó un poco mientras la miraba, pero su voz aún llevaba una orden que no podía ser rehusada. Tráiganla a la casa principal, la habitación junto a la mía. Ahora Cassie abrió su boca para protestar. No necesito. Pero Lorenzo ya se había agachado de nuevo, a la altura de sus ojos otra vez, y la miró directamente con una mirada que ella no podía ignorar. Esto no es una sugerencia, Cassandra, él dijo, bajo pero pesado. Ellos vinieron por ti. Ellos volverán, y la próxima vez quizás no lleguemos a tiempo.
Él hizo una pausa, y cuando él habló de nuevo, su voz se suavizó en el menor grado. Tú te quedas a mi lado donde es más seguro. Yo no dejaré que nadie te toque de nuevo. Por primera vez, Cassie no discutió. Ella asintió y dejó que Maggie y un guardia la ayudaran a ponerse de pie. Luego lo siguió a la casa principal. La habitación a la que la llevaron estaba en el segundo piso, justo al lado del dormitorio principal de Lorenzo. Era 5 veces el tamaño de su antigua habitación, con una cama grande vestida con sábanas blancas, un tocador de caoba y una ventana ancha que daba al valle de Napa extendido abajo. Era hermoso de una manera que no se sentía real, como si ella hubiera entrado en otro mundo. 30 minutos después, el doctor Webb llegó. Él entró con la familiar bolsa médica, su rostro amable, pero serio. Lorenzo se quedó fuera de la puerta, no entrando, pero tampoco saliendo. Él se quedó allí como una estatua, espalda contra la pared, ojos fijos en la nada, esperando. El doctor Webb la examinó más cuidadosamente que antes. Él revisó el latido del corazón del bebé, tomó su presión arterial, preguntó sobre el dolor, sobre dónde había sido golpeada. Él trató suavemente el moretón en su mejilla, el raspón en su rodilla y los moretones más pequeños en sus brazos. Cuando él terminó, él le dio una sonrisa tranquilizadora. El bebé está bien, señorita Mercer, latido normal, sin señales de nada anormal. Es una niña fuerte. Él hizo una pausa, su voz volviéndose más seria. Pero usted está en shock. Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Descanso completo por unos días. Sin trabajo, sin estrés. Está bien, Cassie asintió. Gracias, doctor. El doctor Webb salió y Cassie lo oyó hablar con Lorenzo justo afuera de la puerta. Ella está bien, el bebé está bien, sin heridas serias. Su voz bajó, pero a ella solo le quedan unas pocas semanas hasta el parto. En este tiempo, ella necesita protección. Cualquier estrés importante podría poner a la madre y al bebé en riesgo. Entiendo, Lorenzo respondió, corto y duro como piedra. Después de que el doctor se fue, Lorenzo apareció en su umbral. Él no entró, solo se paró en el umbral como si hubiera una línea invisible que él no se atrevía a cruzar. Si necesitas algo, dímelo, él dijo, más suave de lo usual. ¿Algo? Casi lo miró al hombre parado allí en un traje perfecto con agotamiento en sus ojos, y ella hizo la pregunta que había estado dando vueltas en su cabeza desde el momento en que sucedió. Solo necesito saber una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué querían llevarme? Lorenzo estuvo en silencio por mucho tiempo. Él miró por la ventana al valle, hundiéndose en el anochecer, y cuando él se volvió hacia ella, sus ojos sostenían algo que ella nunca había visto en él antes. Porque ellos creen que tú me importas. La respuesta fue casi sorprendentemente simple. Casi sintió su corazón latir más rápido. ¿Importo? Lorenzo no respondió. Él solo se quedó allí mirándola. Y en sus ojos grises estaba todo lo que ella necesitaba saber. Él no habló, pero sus ojos lo dijeron todo. Luego él se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del pasillo, dejándola sola en la habitación desconocida. Cassie se acostó en la extraña cama, subió la menta hasta su pecho y miró fijamente el techo alto. Ella estaba en una habitación extraña, en un mundo extraño, bajo la protección de un hombre. Ella aún no entendía completamente. Y con una claridad aterradora, ella se dio cuenta de que se había convertido en la debilidad del jefe de la mafia más poderoso del Valle de Napa. 3 días habían pasado desde el ataque en el pasillo. El moretón en la mejilla de Cassie se había desvanecido, cambiando de rojo, morado a amarillo, verde, y su rodilla ya no le dolía cuando ella caminaba. Pero había heridas que no vivían en la piel, heridas que no podías ver, y ellas no sanaban tan rápido.
Cada noche, ella yacía en la habitación grande junto a la de Lorenzo, cerrando sus ojos y tratando de dormir. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que ella cerraba sus ojos, ella veía el rostro del hombre con cicatrices de nuevo. Oía sus voces frías de nuevo. Sentía la mano apretándose en su cabello y tirando con fuerza. Ella sabía que estaba segura. Nuevos guardias hacían guardia justo afuera de la puerta. Sabía que Lorenzo no dejaría que nadie la tocara de nuevo, pero el miedo no escuchaba a la razón. En la tercera noche, a las 2:00 de la mañana, Cassie se rindió de intentar dormir. Su espalda dolía. El bebé dentro de ella no paraba de moverse, y las paredes de la habitación desconocida parecían presionarla. Ella necesitaba aire. Ella necesitaba agua. Ella necesitaba escapar de la cama, incluso por un momento. Ella se puso una bata delgada sobre sus hombros y entró en el pasillo. La mansión estaba en silencio a esta hora, iluminada solo por pequeñas lámparas de esquina y el suave sonido de sus pasos en la alfombra. Ella bajó las escaleras hacia la cocina, una ruta que ella había memorizado en los últimos días. La cocina estaba oscura, bañada solo por la luz de la luna, derramándose a través de la ventana ancha y acumulándose en el suelo de piedra como plata. Cassie entró con la intención de coger un vaso de agua y se dio cuenta de que ella no era la única despierta. Lorenzo se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana, un vaso de whisky en su mano, su rostro medio iluminado por la luz de la luna y medio ahogado en sombra. Él no levantó la vista cuando ella entró, como si él hubiera sabido que ella venía antes que ella. Cassie se detuvo, incómoda. Lo siento, no sabía que alguien estaba aquí. Me sentaré. Lorenzo la interrumpió, su voz no en orden, solo una invitación cansada. No muerdo. Ella dudó, luego se acercó y se sentó en la silla frente a él. Ellos se sentaron en silencio por mucho tiempo. Lorenzo mirando fijamente el whisky en su mano, Cassie mirando por la ventana donde la luna estaba pintando las colinas distantes en plata. Ninguno de ellos habló, pero la quietud no se sintió incómoda. Llevaba algo extraño, como si se hubieran acostumbrado a la presencia del otro lo suficiente como para no necesitar palabras. Lorenzo habló primero, su voz baja en la oscuridad. ¿De qué tienes más miedo? La pregunta fue tan inesperada. Cassie se tomó un momento para responder. Ella pensó en ello. Verdaderamente, no la respuesta fácil, sino la cosa que la atormentaba en las noches sin dormir. Que mi hijo no tendrá ningún lugar al que llamar hogar, ella dijo lentamente, cada palabra sacada de lo profundo de su pecho. Que nadie la estará esperando, que nadie la querrá excepto yo. Yo seré todo lo que ella tenga. Y no sé si soy suficiente. No sé si puedo darle una buena vida o si solo la estoy arrastrando a la misma espiral en la que he estado atrapada toda mi vida. Silencio. Lorenzo no habló, pero ella podía sentirlo escuchando. Verdaderamente escuchando, no solo esperando su turno. Luego él hizo otra pregunta, carraspea su voz más baja. ¿Me tienes miedo? Cassie levantó la vista, encontrándose con sus ojos. En la oscuridad, su mirada no era tan fría como lo era a la luz del día. Era solo cansada y quizás solitaria. Solía tenerlo, ella admitió, pero ya no lo tengo. ¿Por qué? Cassie inclinó su cabeza y lo estudió por un largo momento antes de que ella respondiera. Porque te veo. Realmente te veo, ella dijo, su voz suave pero firme detrás de todas las órdenes, los guardias, estas habitaciones. Tú también tienes miedo, como Shadow en ese primer día. Construyes muros tan altos que nadie puede acercarse, pero dentro de esos muros, eres solo un hombre tratando de no ser herido una vez más. Lorenzo dejó su whisky sobre la mesa. Él la miró, y en ese momento, la máscara que él había usado por 24 años pareció agrietarse,
Él la miró fijamente, como si ella hubiera clavado un cuchillo en su pecho. No para causar dolor, sino para abrir a la fuerza una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Nadie me había dicho eso nunca. Él dijo, su voz áspera. Casey dio una pequeña sonrisa, la primera en días. Quizás nadie se atrevió. El silencio se extendió entre ellos, pero ahora era un tipo diferente de silencio. No distancia, sino entendimiento. Dos extraños viéndose el uno al otro en la oscuridad, viendo las heridas que mantenían ocultas y no corriendo. Casi se puso de pie, con la intención de regresar a su habitación, pero la mano de Lorenzo se cerró alrededor de la suya, suave, no forzando, solo una petición silenciosa. Quédate, él dijo, su voz baja como un aliento un poco más largo. Cassie miró su mano, sosteniendo la suya, cálida y temblorosa ligeramente. Luego ella se sentó de nuevo. Ellos no dijeron mucho después de eso. Solo se sentaron allí en la cocina oscura, iluminada por la luz de la luna. Dos personas solitarias encontrando un pequeño pedazo de paz en la presencia del otro. Y ellos se quedaron así en suave silencio hasta que la primera luz del amanecer se deslizó por la ventana y volvió toda la habitación dorada. 2 días después de esa noche en la cocina, Lorenzo dejó la finca a última hora de la tarde. Él no le dijo a nadie a dónde iba, solo le dio a Derrick una orden corta para preparar el coche y a sus 6 guardias más confiables. Cassie observó el brillante convoy negro salir por las puertas desde la ventana de su dormitorio, y ella sabía que esto no era un viaje de negocios normal. Había algo en la forma en que Lorenzo se movía esa mañana, en la forma en que él no la miró cuando pasó, en la tensión en sus hombros. Ella había aprendido a reconocer. Él iba a resolver algo, y ella sabía que tenía que ver con ella. El convoy se detuvo frente a un restaurante italiano en las afueras, lejos de calles residenciales, un lugar que había estado cerrado por años, pero mantenido como terreno neutral para reuniones de las que nadie quería hablar. Lorenzo salió del coche, Derrick y 6 guardias cerrándose alrededor de él, y ellos entraron. El restaurante estaba oscuro, iluminado solo por unas pocas lámparas en el centro donde se había puesto una mesa. Bennett Caruso se sentó allí, cabello plateado peinado hacia atrás, ojos de halcón observando a Lorenzo entrar con el complacido interés de una serpiente estudiando a su presa. Vince estaba detrás de su padre, brazos cruzados, sonrisa engreída en su boca. Lorenzo. Bennett habló primero, su voz envuelta en falsa amabilidad. Mucho tiempo desde el funeral de tu padre, ¿verdad? Lorenzo no se sentó. Él se quedó allí, rostro tallado en piedra, ojos fríos como el hielo. Tú enviaste hombres a mi casa. Tú amenazaste a mi gente. Bennett se encogió de hombros como si estuvieran discutiendo el clima. Ella es solo una ama de llaves embarazada, una don nadie, sin familia, sin poder. ¿Por qué a un valente le importaría a alguien así? Eso no es asunto tuyo. Lorenzo dijo, voz vacía de sentimiento. Bennett rió, un sonido seco en el restaurante hueco. Tienes una debilidad ahora, Lorenzo. Después de todos estos años, después de todo lo que tu padre te enseñó, dejaste que una mujer se convirtiera en tu debilidad. Él inclinó su cabeza, ojos agudos. Tu padre estaría decepcionado. Lorenzo caminó más cerca, lento, un paso a la vez hasta que estuvo a solo unos pocos pies de Bennett. Vince se tensó, una mano yendo hacia su cintura, pero Bennett levantó una mano para detenerlo. Lorenzo se inclinó, apoyó ambas manos en la mesa y se inclinó hacia adelante hasta que su rostro estuvo a pulgadas del de Bennett.
Cuando él habló, su voz era tan baja que era casi un susurro, pero cada palabra llevaba el peso de un trueno. Escúchame, Bennett. Solo diré esto una vez. Él hizo una pausa, dejando que lo que venía después se asimilara. Tócala de nuevo, y yo aniquilaré toda la línea de sangre Caruso. No una amenaza, una promesa. Él inclinó su cabeza ligeramente, ojos grises fríos como el invierno. Tú me conoces, tú sabes que puedo hacerlo, tú sabes que no dudaré. Bennett miró a los ojos de Lorenzo en el Tiptum Unkenet Mafue Uhak. Y por primera vez en su vida, él vio algo que nunca había visto en el hijo del viejo enemigo. No ira, no odio, una voluntad de quemarlo todo, de prender fuego a todo el mundo si era necesario, sin dudar, sin arrepentimiento. Este no era el Lorenzo Valente que Bennett pensaba que conocía. El frío, calculador. Este era un hombre con algo que perder y dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlo. Bennett estuvo en silencio por un largo momento, sopesándolo. Él había vivido lo suficiente para saber cuándo empujar y cuándo retroceder, y este era el momento de retroceder. Está bien, él dijo finalmente, su voz ya no desafiante. Ella no vale una guerra. Lorenzo se enderezó y miró a Bennett con una mirada dura y helada. Eso es correcto. Vete y no dejes que vea a tus hombres cerca de mi finca de nuevo. Él se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Para cuando Lorenzo regresó a la finca, la noche había caído completamente. Las luces en la casa estaban encendidas y en algún lugar en la oscuridad, una figura estaba sentada en los escalones delanteros. Casey, ella se sentó allí con ambas manos en su vientre, ojos fijos en la carretera que subía a la mansión. Ella no sabía lo que estaba esperando. Ella solo sabía que no podía quedarse quieta en su habitación. No podía leer. No podía hacer nada hasta que él regresara. Lorenzo se detuvo frente a ella y miró hacia abajo. Su rostro no mostraba emoción, pero la tensión en sus hombros se había ido. ¿A dónde fuiste? Cassie preguntó suavemente. Al resolver un problema, Cassie lo miró a los ojos y ella entendió que algo había sucedido. Algo de lo que ella no necesitaba los detalles. Algo que pertenecía al mundo oscuro en el que él vivía. Ella no preguntó más. Gracias, ella dijo simplemente. Lorenzo la estudió por un largo momento. Tú no necesitas saber lo que hice. Ya sé suficiente, Cassie dijo. Lorenzo asintió con un pequeño asentimiento. Luego pasó junto a ella y entró. La amenaza había sido manejada. Cassie estaba a salvo. Pero cuando ella se levantó y lo siguió a la casa, ella supo que algo entre ellos había cambiado. Y ambos lo sabían. Una semana había pasado desde la confrontación con Bennett Caruso. La vida dentro de la mansión Valente se asentó en un nuevo ritmo. Un ritmo que Cassie nunca pensó que se volvería familiar. Ella todavía estaba en la habitación en la casa principal, justo al lado de la de Lorenzo. Nadie sugirió que se mudara. Ella no preguntó. Parecía un acuerdo tácito que ambos aceptaron sin nunca ponerlo en palabras. Su vientre era enorme ahora, 9 meses, lo suficientemente pesado como para que cada paso fuera más difícil que el anterior. El doctor Webb venía una vez a la semana y dijo que el bebé llegaría en 2 o 3 semanas. Cada vez que ella oía eso, casi ponía una mano en su estómago y sentía una mezcla de emoción y miedo que ella no podía expresar con palabras. Esa tarde, Cassie estuvo de pie junto a Shadow en el potrero de la manera en que ella lo hacía todos los días. El sol de la tarde volvió todo dorado, las colinas distantes, la hierba a sus pies, la vieja cerca de madera, el brillante pelaje negro del caballo junto a ella. El mundo parecía como si hubiera sido cepillado con miel tibia, hermoso de una manera que no se sentía real,
como una pintura de un sueño que ella nunca se había atrevido a tener. Shadow había cambiado completamente del caballo salvaje que ella había conocido ese primer día. Se quedó quieto a su lado, suave y paciente, como un guardián fiel. Cada vez que alguien se acercaba, levantaba su cabeza para verificar. Luego se volvía hacia ella como si dijera, «Está bien, todavía estoy aquí». El caballo bajó su cabeza y presionó su suave hocico contra el vientre de Cassie. Ella soltó una pequeña risa y levantó su mano para acariciar su cabeza, sintiendo el pelaje suave bajo su palma. Y entonces el bebé pateó fuerte, claro, una patada tan fuerte que Cassie pudo ver su vientre levantarse. En un punto, Shadow lo sintió. El caballo se quedó quieto como una piedra, completamente inmóvil, orejas inclinadas hacia adelante. No se movió. No resopló como si hubiera reunido cada onza de atención en el milagro que ocurría justo debajo de su nariz. Casi contuvo la respiración. Una mano en la cabeza del caballo, la otra en su vientre. Asimilando el momento, el bebé pateó de nuevo, y Shadow soltó un suave pequeño relincho, el sonido más gentil que ella jamás había oído de él. Ella no sabía que alguien estaba observando. Lorenzo estaba saliendo de la casa principal con la intención de ir a algún lugar, algo que él necesitaba manejar. Pero él se detuvo cuando vio la escena en el potrero. La mujer pequeña con el vientre hinchado, el masivo caballo negro inclinado junto a ella. La luz del sol de la tarde los envolvió como un halo. Era tan hermoso que él olvidó cómo respirar. Sus pies se movieron antes de que él pudiera decirles. Él caminó hacia ellos a través de la puerta del potrero, por la hierba secada por el sol, hasta que se detuvo a solo unos pocos pies. Cassie levantó su cabeza al sonido de pasos, y cuando ella lo vio, ella no pareció sorprendida, como si ella hubiera sabido que él vendría, como si ella hubiera estado esperando sin darse cuenta. «Él puede sentir al bebé», ella dijo, su voz brillante con asombro y alegría. «Él sabe que hay algo aquí». Lorenzo se paró junto a ella, mirando el hocico de Shadow aún apoyado contra su vientre, mirando la curva redonda y apretada bajo su vestido simple. Él había estado de pie frente a los enemigos más peligrosos. Él había enfrentado la muerte sin un temblor. Pero ahora, frente a una mujer embarazada y un niño por nacer, él se sintió temblar de una manera que no podía explicar. «Quizás yo podría», él preguntó, dudando, ni siquiera seguro de para qué estaba pidiendo permiso. Cassie lo miró a los ojos, y ella vio algo allí que nunca había visto antes. Vulnerabilidad, anhelo y el miedo a ser rechazado. Ella tomó su mano. Su mano era cálida, grande, áspera, con callos por años de llevar el peso de un imperio. Ella la colocó en su vientre, justo donde el bebé había pateado. Ellos se quedaron así por un rato en silencio, esperando. Luego el bebé pateó directamente en la palma de Lorenzo. Él se congeló, ojos ensanchándose, respiración deteniéndose en su pecho. Él miró fijamente su mano en su vientre, luego a Cassie, luego de vuelta a su vientre, como si él no pudiera creer lo que acababa de sentir, como si él hubiera tocado algo sagrado, algo más allá de todo lo que él había conocido en su mundo frío y violento. «Strong», él susurró, su voz baja y temblorosa ligeramente, como su madre. Casi sintió las lágrimas subir y derramarse. Ella no las detuvo. Ella lloró, pero no de tristeza, no de miedo. Ella lloró porque por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en su vida, ella no se sintió sola. Alguien estaba de pie junto a ella. Alguien estaba tocando a su hijo con ternura y asombro. Alguien la estaba mirando como si ella importara. 3 vidas estaban en la tarde dorada. Shadow, hocico aún presionado a su vientre, leal y gentil.
Cassie, lágrimas en sus mejillas y una sonrisa en su boca. Lorenzo, manos aún en su vientre, sintiendo cada pequeño movimiento del niño dentro. Nadie dijo nada más. Ellos no necesitaban hacerlo. La luz del sol de la tarde seguía volviendo todo dorado, y en ese momento el mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos y el milagro que estaban compartiendo. Esa noche, después de la cena, Maggie vino a la habitación de Cassie y dijo que Lorenzo quería verla en su oficina. Cassie sintió su corazón saltar en un ritmo más rápido. No sabiendo si era preocupación o algo más, ella se levantó y siguió a Maggie al segundo piso, moviéndose lentamente con el peso de su vientre y el dolor en sus piernas. 9 meses de embarazo habían drenado su fuerza, pero ella siguió adelante de todos modos, de la manera en que ella había seguido adelante por 27 años. Cuando ella llegó a la oficina, la puerta de roble ya estaba abierta. Lorenzo estaba de pie junto a la ventana grande, con vistas al valle, de espaldas a ella. Él llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, sin traje, sin corbata, luciendo menos frío de lo que usualmente hacía. La lámpara en su escritorio proyectaba una cálida sombra amarilla a través del suelo de madera, y en el silencio de la habitación, Cassie podía oír su propio latido. Lorenzo se giró cuando él oyó sus pasos. En su mano había 2 sobres de marfil, gruesos y formales. Él hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «Siéntate». Cassie se sentó, ambas manos apoyadas en su vientre, ojos en él con una preocupación que ella no podía ocultar. «¿Pasa algo?». Lorenzo no respondió de inmediato. Él se acercó y le entregó el primer sobre. «Ábrelo». Cassie tomó el sobre, sus manos temblorosas ligeramente mientras ella lo rasgó. Dentro había una pila de documentos legales sellados y firmados. Ella leyó línea por línea, y cuando ella entendió lo que significaba, sus ojos se abrieron hasta que ella apenas podía creerlo. «Estos son los papeles de propiedad de Shadow». Lorenzo asintió, su rostro ilegible, pero sus ojos suavizándose mientras ellos permanecían en ella. «Tú lo amansaste. Él te pertenece completamente. De ahora en adelante, él es tu caballo, no el mío». Cassie negó con la cabeza, tratando de devolver los papeles. «No puedo aceptar esto. Ese caballo vale $2 millones. Yo solo...». «Tú puedes», Lorenzo interrumpió. «Amable pero inamovible. Y lo harás. Shadow no escucha a nadie excepto a ti. Él te eligió a ti, no al revés. Solo estoy haciendo lo que debe hacerse». Antes de que Cassie pudiera decir algo más, Lorenzo le entregó el segundo sobre. Este era más ligero, y cuando ella lo abrió, una llave cayó en su palma junto con una hoja de papel. Ella leyó el papel y esta vez ella no pudo hablar en absoluto. «La casa en el lado este de la finca», Lorenzo explicó, su voz baja y uniforme. «Yo la hice renovar durante la semana pasada. 3 dormitorios, uno para ti, uno para el bebé, uno como de repuesto, una cocina privada, un baño privado, una entrada privada. Tendrás tu propio espacio». Cassie miró fijamente la llave en su mano, pequeña y fría, pero llevando el peso de un mundo entero. «Lorenzo, no puedo». Sin alquiler, él continuó como si ella no hubiera hablado. «Sin condiciones, sin ataduras, solo un hogar para ti, para tu hijo, un lugar que puedas llamar tuyo». Cassie se puso de pie, la llave aún en su mano, y caminó más cerca. Ella se detuvo frente a él, mirando al hombre que la había salvado, protegido, dado más que nadie jamás. «¿Por qué?», ella susurró. «¿Por qué estás haciendo todo esto? Solo soy un ama de llaves. No tengo nada que darte. No tengo nada». Lorenzo se volvió a la ventana, mirando la noche afuera. Él estuvo en silencio por mucho tiempo.
lo suficientemente largo como para que Cassie pensara que él no respondería. Luego él habló, su voz baja y llevando algo que ella nunca había oído de él antes. Frágil, honesta, real, porque tú me recordaste algo que pensé que había olvidado. Él hizo una pausa y tomó un respiro profundo. Que la fuerza no necesita crueldad. Por 24 años yo creí que para ser fuerte tenía que ser frío. Para sobrevivir tenía que ser despiadado. Pero tú entraste en ese potrero con un cubo de azúcar en tu mano. Y tú hiciste lo que 15 hombres con cuerdas y fuerza no pudieron hacer. Él se volvió hacia ella y en sus ojos había algo que ella había visto en la noche de cocina sin dormir. El agotamiento, la soledad y un pequeño hilo obstinado de esperanza. Tú me enseñaste que la dulzura es su propio tipo de coraje. Que lo que yo necesito no es un muro más alto para mantener a todos fuera. Es una puerta para dejar entrar a alguien. Él se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver cada línea en su rostro, las tenues patas de gallo en las comisuras de sus ojos, las primeras canas en sus sienes. Tú no tienes que responder nada. Tú no tienes que decir nada. La casa está allí. El caballo es tuyo. El resto depende de ti. No estoy pidiendo nada. Casi sintió las lágrimas subir, pero ella no las dejó caer. No ahora. Carraspea. Ella se movió aún más cerca, lo suficientemente cerca para sentir el calor que emanaba de su cuerpo, y ella levantó su mano, presionando su palma contra su pecho, justo sobre su latido. Gracias, ella susurró, su voz temblorosa, por abrir esa puerta. Lorenzo miró su mano en su pecho, luego levantó su mirada a sus ojos. Él levantó su propia mano, cubrió la suya y la mantuvo allí, cálida, firme, como una promesa que no necesitaba palabras. Ellos se quedaron así en la oficina tranquila, bajo la luz amarilla de la lámpara con la noche pegada a la ventana. Sin beso, sin abrazo, pero suficiente, más que suficiente. Al día siguiente, a última hora de la tarde, el atardecer derramó su brillante oro por todo el valle de Napa. El cielo cambió de azul a naranja, luego a rosa, luego a morado, como una pintura que la naturaleza había hecho solo para este momento. Las colinas se extendían en la distancia. Los viñedos se alineaban en filas ordenadas. Los antiguos robles permanecían inmóviles en la última luz del día. Todo estaba en silencio. Todo era tan hermoso que se sentía casi imposible respirar. Cassie estuvo de pie junto a Shadow en el potrero, su mano acariciando el cuello del caballo negro, sintiendo su calor bajo su palma. Ella había cambiado tanto desde el primer día que ella entró en esta finca. Ella ya no era la mujer invisible tratando de sobrevivir un día a la vez. Ella había encontrado un lugar que le pertenecía, un techo sobre su cabeza, y quizás alguien en quien ella pudiera apoyarse. Lorenzo estuvo de pie junto a ella, silencioso, pero presente. Él no dijo nada. Él no necesitaba hacerlo. Solo estar allí con ella en el atardecer dorado era suficiente. En algún lugar de la casa principal, la vida continuaba como de costumbre. Rosa estaba preparando la cena en la cocina. Maggie estaba revisando el horario de mañana. Derrick estaba organizando las rotaciones de guardia. Y el trabajo de un imperio aún esperaba la atención de Lorenzo. Pero aquí en este potrero, nada importaba excepto este momento. Nada importaba excepto las 3 vidas de pie juntas bajo el último sol. Shadow bajó su cabeza hacia Cassie, de la manera en que lo había hecho el primer día cuando ella colocó el cubo de azúcar en su palma abierta. De la manera en que lo había hecho todos los días desde entonces. Un gesto de confianza, una admisión de que ella era la que había elegido, la que le pertenecía. Lorenzo miró al caballo, luego a la mujer de pie junto a él,
La mujer pequeña, con un vientre de 9 meses, con cabello castaño, castaño, levantándose suavemente en el viento de la tarde, con ojos tranquilos que él había amado desde el primer momento que los vio, incluso cuando él aún no sabía que era amor. Luego, lentamente, deliberadamente, Lorenzo bajó su cabeza, también. No una inclinación de rendición, no una inclinación del débil ante el fuerte, sino una inclinación de respeto. Respeto por la mujer que le enseñó que la fuerza real no vivía en los muros que él había construido, sino en la puerta que él se atrevió a abrir. Casi lo vio inclinar su cabeza, y su corazón se apretó. Ella extendió la mano y colocó su mano sobre la de él, cálida, firme, real. Gracias, ella susurró. 2 palabras, solo 2, pero ellas contenían un universo entero. Gracias por salvarla. Gracias por protegerla. Gracias por darle un hogar. Y sobre todo, gracias por verla. Verdaderamente verla cuando el mundo la había tratado como si ella no existiera. Lorenzo no habló. Él solo giró su mano, entrelazó sus dedos con los de ella y se aferró fuertemente. Ellos se quedaron así mientras el atardecer se desvanecía lentamente en un mundo que solo los contenía a ellos y al caballo negro junto a ellos. Y en ese momento nada más importaba. Ni el imperio, ni los enemigos, ni el pasado doloroso, solo el presente, solo ellos. Y eso fue suficiente, porque el amor no siempre llega con fuegos artificiales brillantes. A veces llega en silencio, como un cubo de azúcar en una palma abierta, y cambia todo. Esta es la historia de una mujer embarazada que amansó no solo a un caballo salvaje, sino también a un hombre que había olvidado cómo confiar. Esta historia nos da una profunda lección sobre la vida, que la fuerza real no reside en la crueldad o la frialdad, sino en la dulzura y la paciencia. Que a veces para sanar las heridas más profundas no necesitamos violencia ni poder. Solo necesitamos un corazón que entienda y una mano extendida en amor, justo como Cassie hizo con Shadow y con Lorenzo. Cada uno de nosotros tiene la habilidad de traer paz a almas asustadas si somos lo suficientemente pacientes y lo suficientemente valientes para abrir nuestros corazones. ¿Cómo te hace sentir esta historia? ¿Alguna vez has conocido a alguien escondiendo miedo detrás de un exterior fuerte? ¿Crees que la dulzura puede cambiar incluso los corazones más fríos? Comparte tus sentimientos en los comentarios abajo. Nos encantaría escuchar lo que hay en tu corazón. Si esta historia te tocó, por favor suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con la gente que amas. Cada suscripción, cada me gusta, cada compartir es un enorme aliento que nos ayuda a seguir trayéndote historias significativas cada día. Deseando a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz diaria. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Carraspea. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.